Parafraseando a Darío Echandía, que se cuestionó el poder para qué, algunos respondieron, bueno, el poder es para poder. Nosotros nos preguntaríamos, ¿y el conocimiento para qué? Y ahí es donde tenemos que recurrir a lo que nos enseñó Marx, en el sentido de que la sociedad no se trata de interpretarla solamente, sino que también tenemos que transformarla. O sea, esta actualización que hemos tenido acá es para ver cómo bajamos, cómo aterrizamos. Por eso las cosas que vamos a hablar en este espacio de tiempo, en estas 2 horas y media o 3, es algo más terrenal, un poco más terrenal de lo que hemos hablado en estos días, que han sido casi todos los temas muy teóricos. Ahora se trata de aterrizarlo, de ver cómo vamos a llevar a la práctica toda esta teoría para poder cumplir el papel que tiene que cumplir el sujeto de la revolución, el partido, cómo movilizar a las masas, cómo generar condiciones para la revolución, cómo generar una situación revolucionaria o cómo identificarla, por lo menos para en ese marco y en ese contexto organizar las luchas, definir la táctica que hay que asumir para avanzar hacia los objetivos estratégicos. Aquí un camarada que nos dio una de las exposiciones, el camarada Sergio, nos recordó además una frase de Lenin que tiene que ver con el mismo tema, que sin teoría no hay acción revolucionaria. O sea, son ambas muy importantes, la teoría y la práctica, pero la teoría no podemos dejarla quieta, sino que tenemos que utilizarla como un instrumento, como una guía para llevarla a la práctica y movilizar, porque las revoluciones son ante todo prácticas. Pero aquí también en algunos temas nos hemos preguntado, hasta hoy mismo el camarada Estrada estuvo hablando de, bueno, cuáles son los referentes ideológicos que nosotros tenemos en este momento, a qué acudimos, cuál es nuestro acumulado, qué es lo que nos ha guiado, y si eso que nos ha guiado, el pensamiento de Marx, de Lenin, aún es el que guía los derroteros del partido. Aquí hemos hablado en otros espacios de si es el marxismo-leninismo, o si en vez de hablar de marxismo-leninismo hablamos de dialéctica, o si simplemente hablamos del pensamiento de Marx y del pensamiento de Lenin. Bueno, esos son debates que hay allí, pero en términos concretos, no dudamos de que el pensamiento de Marx, el pensamiento de Lenin, de los clásicos, de las ideas socialistas, siguen vigentes y que nosotros hacen parte de los referentes ideológicos del partido. Lo mismo que Bolívar, el pensamiento bolivariano, que más adelante hablamos un poco de eso, de qué pasó con el pensamiento bolivariano y sobre todo de qué pasó con la propuesta de movimiento político, movimiento bolivariano. De los pensadores latinoamericanos, pensamiento latinoamericano, decíamos hace 2 días, bueno, no, es muy claro para nosotros, nuestro pensamiento es el pensamiento de Manuel y es el pensamiento de Jacobo, y yo creo que de los que estamos aquí nadie lo duda, camaradas. Pero el pueblo sabe cuál es el pensamiento de Jacobo y sabe cuál es el pensamiento de Manuel. Son referentes que se conocen en determinado ámbito, pero no en todos. Y por eso nos toca identificar muy bien qué fuentes enriquecen el ideario que nos guía a nosotros como partido. Pero lo que sí hemos ido identificando en este proceso de esta semana es que hay unos principios, y es lo que nosotros nunca debemos perder de vista, porque a veces siente uno que hay confusión por todos los cambios que ha habido, tanto en el desarrollo capitalista, por las
variaciones, y también por el paso que nosotros damos, ha generado todo un mar de confusiones, pero en esos momentos o en esos contextos es importante saber que hay unos principios y sobre todo saber con esos principios adaptarnos a las nuevas condiciones en la medida de que las conozcamos con precisión. Por ejemplo, el de la lucha de clases, que el desarrollo de la sociedad se fundamenta en la lucha de clases, en el ahondamiento de las contradicciones fundamentales de la sociedad. El que los cambios revolucionarios, para que se den las revoluciones, se requiere de una situación revolucionaria, que alguien la definía cuando los de arriba ya no pueden y cuando los de abajo ya no quieren. Pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos cuándo hay una condición o una situación revolucionaria? En nuestra historia, por allá en el año 84, en el marco de los acuerdos de la Uribe, de los 20 años de las FARC, cuando nosotros como FARC nos dimos a conocer públicamente, gracias a ese primer acuerdo, cuando conocimos al camarada Jacobo, Manuel, hablando por los medios, haciendo propuestas, cuando empezamos a conocer el pensamiento de las FARC, hubo un debate incluso con el Partido Comunista, porque por allá en algún texto el camarada Jacobo escribió que habían asomos de una situación revolucionaria. Eso generó mucho debate porque algunos teóricos decían que la situación revolucionaria no es algo que puede asomarse o esconderse, sino que se van generando, que obedece a unas dinámicas sociales y políticas. Pero hago referencia simplemente para decir que no es fácil orientarse en toda la dinámica del desarrollo social y desarrollo político para definir en qué momento hay un auge de masas o hay un repliegue de masas. Eso es un poco más fácil de identificar, pero en qué momento hay una situación revolucionaria y sobre todo, qué debemos hacer para impulsarla y llevarla a feliz término. Y es el acierto de Lenin, ¿no?, que identificó lo nuevo de la sociedad en ese momento, que pudo identificar los objetivos, los fines que tenía la Primera Guerra Mundial, en la que se involucraron los principales países imperialistas, y cómo ese conocimiento pudo definir con precisión, con base en él, su estrategia y su táctica para lanzar la consigna de convertir la revolución, o más bien al oponerse a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, convertir eso en una fuerza que desencadenara también muchas energías para la revolución interna, y que fue la revolución de octubre. Sabemos también que hay un sujeto de la revolución. Bueno, aquí en estos días se ha hablado que el sujeto son las masas, que el sujeto es el partido, o si de pronto el sujeto son los individuos. Y ahora vamos a ver en esta presentación que vamos a ver más tardecito, también esa parte, cuál es esa relación y de qué depende. ¿Qué factores juegan allí para que las masas sean sujetos revolucionarios? ¿Y cuál es el papel de los individuos también allí, o de las personalidades en esos procesos? Ahora, ¿cuál es el papel del partido? El partido como organización más avanzada política de los trabajadores, como quien tiene la conciencia más esclarecida sobre la sociedad, sobre la problemática y sobre cuáles son las salidas para resolver los problemas de dominación y de explotación. Precisamente, leer con precisión la realidad para poder dar respuestas, al cúmulo de preguntas
que nosotros nos hacemos o que nos hacen o que la misma realidad cambiante en cada momento nos las plantea. Porque está muy bien nosotros hacernos interrogantes, y los interrogantes nos ayudan como un método de investigación, ya sea a partir de la duda metódica de que habló Descartes, puede ser, o ya sea a partir de los diálogos que utilizaron los griegos en su época, como un método de encontrar la verdad o de construir conceptos, pero siempre para darse respuestas. Son buenos esos interrogantes para darnos respuestas, y se supone que en este trabajo colectivo y en este escenario de esta escuela debemos de irnos también con una maleta de respuestas que luego no podemos considerarlas únicas o verdades absolutas, pero por lo menos algunos conceptos que nos puedan guiar y que nos den luz para el trabajo que estamos haciendo a diario. Y respuestas fundamentalmente ¿para qué? Para movilizar a las masas, porque ese es el objetivo, y si no, no tendría sentido si estamos pensando en la revolución, si nos consideramos revolucionarios, no tendría sentido, o por lo menos mucho sentido, o no completo sentido, todo lo que hemos aprendido aquí. Si somos revolucionarios, tenemos que encontrarle una utilidad a todo este conocimiento e ir a la acción, porque tampoco se trata de quedarnos en el discurso. Bueno, quienes tienen el oficio de académicos lo hacen y ese es un papel, pero incluso la academia tiene que también irse a las comunidades, irse a los barrios, la universidad, ir a donde están los pobres, las comunidades, y no solamente la gente ir a las universidades, porque en ese intercambio, y eso nos lo enseñó el mismo maestro del libertador Simón Rodríguez, la universidad, el conocimiento, tiene que estar relacionado permanentemente con los procesos sociales, económicos, políticos, con la vida del país, para nutrirse de allí y también para retroalimentar y llevar ese conocimiento a las masas. Pero yo quiero señalar otro elemento que se ha tocado poco acá, y es que además de la importancia de conocer el contexto externo, el contexto internacional, el contexto político nacional, las formas de desarrollo capitalista, las nuevas fuerzas que se pueden desencadenar, los flujos y reflujos regionales, locales, mundiales, también nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre lo interno, sobre el partido, sobre nuestra historia, sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que ha significado este cambio de estrategia, porque es que el cambio que nosotros dimos, ese paso de buscar el poder por la vía de las armas a buscar el poder por la vía política no armada, es un cambio de estrategia. Y cualquiera puede decir, sí, es sencillo, cualquiera lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero en la práctica, ¿qué ha representado? Nos hemos estrellado, qué sorpresas nos hemos llevado, era como nos lo imaginamos, y hasta qué punto en eso tiene que ver el desconocimiento que hemos tenido de la realidad o errores que hayamos cometido como direcciones o desaciertos en la táctica o en la estrategia, o hasta qué punto también el no poder leer con precisión y en profundidad lo que ha representado para las FARC o lo que representó para las FARC-EP dar ese paso hacia convertirse en una organización legal que trabaja ya en otros ámbitos de la política. Y sobre esa base de conocer eso, empezar a reinventarnos.
en la medida en que conozcamos esa nueva realidad externa, pero también interna, reinventarnos para poder dar respuesta y estar a tono con esos nuevos desafíos. Por ejemplo, camaradas, afortunadamente yo por lo menos siento que muchas de las confusiones y de los debates que se presentaron hace un año en el marco del primer congreso del partido, en el congreso fundacional, y como en el primer semestre del partido, han venido decantándose y hemos venido entendiendo muchas cosas. Y yo creo que esta escuela nos ha ayudado a muchos a entenderlas más en profundidad. Pero ese cambio de estrategia ha tenido también unos impactos, y yo creo que la confusión no es gratuita. La confusión de mucha gente, que unos han cogido diferentes caminos, unos desde grupos armados, otros a los que se llaman disidencia, otros para el narcotráfico, otros que simplemente dijeron no, seguimos en el partido, solo nos interesa la reincorporación, pero no solamente guerrilleros y guerrilleras, sino que también quienes hacían parte del partido clandestino, del movimiento bolivariano, una cantidad de gente que estaba y ya no está. Obedece, en mi modo de ver, a impactos ideológicos, a nivel político, a nivel social, organizativo, incluso orgánico, que tuvo ese cambio y que nosotros no hemos podido identificar para interiorizarlos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Muchos pensamos que esto era un simple problema de aritmética, que simplemente dejábamos las armas y nos íbamos a ir para las ciudades o a la legalidad, y que la gente que nosotros pensábamos estaba esperándonos iba a poder tocarnos, acercarse y engrosar ese movimiento que nosotros estábamos dirigiendo, organizando, proyectando para avanzar hacia nuestros objetivos. Simplemente que con la suma de lo que representaba para nosotros las FAREP como ejército, las milicias, el partido clandestino, el movimiento bolivariano y Marcha Patriótica, que aunque dijimos públicamente siempre que no la dirigíamos nosotros, y en parte era cierto, pero que allí estaba todo el trabajo y la base social, aunque había otras fuerzas, la base social nuestra, eran plataformas, eran formas organizativas de diferente índole que hacían parte de toda nuestra concepción organizativa y que hacían parte también de la forma que en el terreno se daba la táctica, la forma como el cuerpo que tomaba la táctica, la manera como nosotros llenábamos de contenido la estrategia, la manera como decíamos vamos a avanzar hacia la toma del poder. Pero cada una de estas organizaciones, de estos espacios, tenía un discurso, o por lo menos el discurso nuestro tenía todos esos componentes. Por ejemplo, nosotros hemos analizado desde el punto de vista del discurso nuestro, y ahora estamos enredados en cuál debe ser nuestro discurso, y por eso toco el tema de qué ha pasado con el discurso nuestro. ¿Sí? Resulta que ya nosotros no somos FARC-EP, ya no estamos en armas. ¿Y cuál era el discurso cuando estábamos en armas? ¿Y a quién estaba dirigido? Apuntaba hacia el alzamiento armado, la legitimidad de la lucha armada en Colombia, la destrucción del Estado, la confrontación, la derrota militar. Y para eso había un público. Y no solo en las comunidades, en las grandes ciudades, en toda parte, había una gente que esperaba eso. Pero ahora, ¿en qué quedó ese discurso? Ese discurso ya no es nuestro. La dejación de las armas. Pero tendremos que decir también si aquí en Colombia siguen habiendo, si es legítima la resistencia armada, no para
asumirlo como una forma de lucha y alcanzar nuestros objetivos estratégicos, porque es que las formas de lucha se las inventa el pueblo. Y algo tendremos que decir frente a eso, y lo tendrá que analizar el partido para ir configurando el discurso, ya sea que digamos, no, definitivamente la lucha armada no es legítima en Colombia, ya no tiene cabida, aquí las únicas formas de resistencia y de lucha política son las legales en el marco de la legalidad de este Estado, o que simplemente se diga, hombre, aquí hay condiciones objetivas que no cambiaron con el acuerdo, a pesar de que nosotros dejamos las armas y nos convencimos que por ahí no íbamos a alcanzar los objetivos estratégicos y le apostamos a otra vía, pero de todas maneras, con la situación que hay, si el pueblo asume esas formas de lucha, pues son válidas. No estoy diciendo que sea lo que haya que hacer, eso, tenemos que pensar eso, porque estamos hablando del discurso que se nos ha quedado enredado, camaradas. Y por eso andamos enredados de que para dónde vamos, de que si somos marxistas o no marxistas, de cuál es nuestra ideología, o de qué le planteamos al pueblo colombiano. Por el lado de las milicias, ¿cuál era el discurso de las milicias y su papel? Ellos tenían un papel de control territorial, de organizar a la población también para la defensa del poder local, de generar formas de poder, de nuevo poder en los territorios. Dentro de los documentos que trabajó el camarada Manuel sobre el nuevo poder y nuevo gobierno y nuevo poder, las milicias allí jugaban un papel importante y eso hacía parte de nuestro discurso también. Pero ahora nosotros no podemos defender milicias tampoco, eso se nos cayó también porque ya somos otra cosa. El partido clandestino, con la propuesta del partido clandestino, de la vanguardia, del partido de la clase trabajadora, de la clase obrera, pues también llegábamos a los trabajadores, a otro sector. Bueno, ahora tenemos el partido FARC que aunque no exactamente, por lo menos recoge gran parte, o en su mayoría, ese discurso. Pero el movimiento bolivariano, que era parte también de nuestro discurso y a través del cual llegábamos a diferentes sectores. El movimiento bolivariano que prendió muy bien en algunas regiones, en otras no, a pesar de que algunos digan que no existió nunca, pero porque no lo vieron en su región, pero en algunas regiones prendió. Y en algunas regiones los militantes del partido que hay hoy en día se iniciaron en el movimiento bolivariano en las universidades o en los barrios o incluso en las veredas. Y se llegó fue con el pensamiento de Bolívar, del antiimperialismo, de la democracia, de la soberanía popular, de la soberanía nacional. Pero Bolívar se nos olvidó. Y sobre eso, como partido no hemos dicho nada, ni lo dijimos cuando estaban en armas, ni ahora, y nos tocará decir, rescatamos a Bolívar, que está en los documentos, pero sobre el movimiento bolivariano creo que ha tenido una muerte de quinta, y no se trata de revivirlo, pero lo menciono porque es que hacía parte del discurso y con eso llegábamos a franjas de la población. En ese tiempo, yo creo que eran poquitas las universidades donde el movimiento bolivariano no era hegemónico. Había una hegemonía. La fuerza más grande estudiantil en las universidades era la del movimiento bolivariano. Ahora, ni JR, ni FEO, ahora casi que es muy débil en todas las universidades, en la juventud, el trabajo que nosotros y la incidencia que tenemos. El tema de Marcha Patriótica. Marcha Patriótica era otra propuesta de movimiento político y social, con el cual dinamizábamos la lucha de las masas, que se mantiene la propuesta con una variación y que hay que revitalizarla y rescatarla y fortalecerla. Pero todo esto, camaradas, para decir que nos toca
configurar un discurso que llene estos vacíos, recogiendo algo, diciendo algo para poder llegar a la gente que nos apoyó en determinado momento cuando le hacíamos esas propuestas, o a otra gente que piensa de manera similar. Y en ese sentido, pues esta escuela ha sido muy fructífera. Hemos hablado aquí del anticapitalismo. Bueno, yo creo que eso sí lo teníamos bien claro. Sí. Yo por lo menos no he dudado que vamos hacia el socialismo, que ese es nuestro horizonte estratégico. Pero bueno, el tema de los bienes comunes, el tema de los bienes públicos es muy importante. Si uno habla de Bogotá, por ejemplo, yo creo que puede conseguir más respaldo si empieza a defender los parques que hay en la ciudad de Bogotá y las zonas verdes que en algún momento Peñalosa amenazó con quitarlos, que si se va a organizar sindicatos en las fábricas, porque la gente eso lo ve como un activo propio, donde van los niños a jugar, los ancianos a hacer ejercicio, donde se encuentra la gente, donde se airea, se oxigena la ciudad. Bienes públicos o bienes comunes, y desde luego las reivindicaciones por sector social. Y de allí la necesidad de conocer a profundidad, bueno, cuál es la cultura negra y qué es lo cuál es su proyecto social y político, y la de los indígenas y la de los campesinos, bueno, y los derechos de la mujer y los LGBTI, y cuáles son las problemáticas de la ciudad, de los servicios públicos, del transporte. Y construir con ellos, porque nosotros tampoco podemos pretender ser los iluminados, el partido que construye y elabora alineamientos y va y se los lleva a la población para que los acepte. Y en ese sentido, nosotros también tenemos que hacer autocríticas, porque es que en eso tenemos que ser coherentes. Si nosotros establecemos un discurso, ese discurso es para llevarlo a la práctica, es para una praxis social. Es la interrelación y la retroalimentación que permanentemente se da entre la teoría y la práctica. La teoría como guía para llevarla a la práctica, pero también de las masas aprendemos, ya lo decía Lenin también. Las masas nos enseñan a nosotros y nos ayudan a dar respuesta a muchas cosas e interrogantes. Y por eso es que, precisamente porque de esa manera sucede, es que las diferentes formas organizativas, aquí en Colombia, que es un país de regiones, a veces con costumbres y culturas diferentes en cada región, en muchas regiones tuvo expresiones diferentes, porque prendía de manera diferente en cada región. De allí que eso de la coherencia, camaradas, es importante. Si nosotros nos decimos somos anticapitalistas, estamos con la población, estamos en contra de las multinacionales, tenemos que cuidarnos también de qué tipo de política frente a las transnacionales o frente a la minería o frente al medio ambiente vamos a adoptar, que no sea que choque con las masas, con el sentir, el querer o los intereses de la gente. Desde luego que nosotros como partido tenemos también el deber de educar, de llevar elementos, de darle elementos a la población y a las masas, pero construir con ellas los conceptos y tomar con ellas las decisiones. Así sean las decisiones más correctas, más justas y más acertadas, si la población no las entiende, no las comprende o no está de acuerdo, nos toca parar e ir a consultar, e ir a dinamizar, e ir a hacer talleres, e ir hasta que con ellas construyamos un concepto y una propuesta, porque si no nos estrellamos y nos quedamos sin el único activo o acumulado que nosotros podemos decir que tenemos en este momento en algunas regiones. Y ya para
aterrizar todo esto y todo lo que hemos visto, pues nos adentramos en el tema de la metodología para el trabajo de masas. Y en eso nosotros hemos, como FARC, tenemos algunas experiencias en cómo llevar esto a la práctica, cómo trabajar con la gente, cómo ponernos las botas, decimos otros. En algunos procesos que se fortalecieron a nivel regional, pero que después se proyectaron a nivel nacional, fue muy importante trabajar en 3 dimensiones, donde convocábamos a los amigos, a militantes del partido, a integrantes del movimiento bolivariano, a gente que nos apoyaba, a escuelas, a cursos, y les dábamos elementos, los fortalecíamos la conciencia, y enseguida con ellos nos trazamos planes para organizarlos a ellos y para que ellos organizaran a la gente que tenían cerca, dándoles la orientación de que se involucraran en organizaciones gremiales, dependiendo del sector social, si eran estudiantes estudiantiles, si eran trabajadores pues sindicatos o en el barrio, o si eran campesinos en asociaciones, o si eran indígenas en cabildos indígenas o consejos comunitarios, dependiendo del ámbito en que se movían. Pero a la vez, en la medida en que se organizaba, el plan contenía también un propósito movilizador, una tarea de movilización, que al comienzo fueron locales, después fueron regionales y después nacionales. Y en la medida en que se hacía la movilización, esa movilización demandaba un esfuerzo propagandístico, un esfuerzo de comunicaciones, un esfuerzo de trabajo para garantizar el éxito de la movilización, y siempre esa movilización llegaba a más gente de la que estaba organizada. Y entonces la organizábamos a la nueva gente y la convocábamos a nuevos cursos, y luego volvíamos a la movilización. Y en ese círculo en donde se retroalimenta educación, movilización, educación, organización, organización, movilización, cada una se fortalece a la otra, trabajamos en la práctica. Y esta parte se nos ha ido quedando suelta. Si vemos, aunque es poco tiempo, de verdad, 1 año para el trabajo del partido, de todas maneras, todavía no hemos podido, incluso donde está organizado el partido a nivel departamental, no hemos podido encontrar el secreto, la manera de hacer el trabajo con las masas, con las organizaciones de masas, y estamos casi que enfrascados en discusiones internas y en resolver los problemas internos del partido, que desde luego hay que tratarlos, pero que no podemos quedarnos allí, sino que tiene sentido en la medida en que podamos trabajar, organizar y ayudar a movilizar a las masas. Bueno, después de esta parte, entonces vamos a mirar una presentación que también tiene que ver, desde luego, con el sujeto, lo que se llama sujeto de la revolución del partido, o el papel de los dirigentes, o el papel de las masas. Empezamos entonces por el concepto de pueblo. El concepto de pueblo, diría yo, que es muy similar a lo que nos explicó hoy el camarada Estrada. Allí no hay una diferenciación precisa de clases, sino que hay gente que tiene diferentes posiciones frente a la producción. Diferentes sectores sociales hacen parte de lo que nosotros hemos llamado pueblo, y que ha equivalido al concepto de masas o al concepto de masas populares, en donde están los obreros, pequeños productores, capitalistas pequeños, medianos, bueno, trabajadores, empleados, amas de casa. Es como el concepto de pueblo que hemos nosotros, o que desde el marxismo se ha contemplado como sujeto de los cambios revolucionarios.
La diferencia entre pueblo y clase es que, además el concepto de pueblo se considera que es cambiante, ¿no? Porque dependiendo de la coyuntura y como esté la correlación de fuerzas y qué clases haya en el poder y de cuál es el sujeto que oprime al pueblo y a las clases populares, pues también hay una recomposición clasista interna que reconfigura el concepto de pueblo, donde más sectores pueden oponerse a la opresión, por ejemplo, en el caso de una dictadura, o menos según el régimen político que haya en determinado país. Mientras que el de clase social, pues sí tiene una definición precisa sobre, en el tema de la producción, qué posición ocupa en la producción, si es productor de riqueza o si es dueño de los medios de producción. Bueno, ahora tenemos el concepto más amplio de trabajadores que nos explicaban hace un rato. Formas de organización, pues hay organizaciones de masas, de clase y políticas, o sea, de partido. En las organizaciones de masas no hay una definición o una exigencia de pertenecer a una determinada clase, porque luchan por unos objetivos comunes, partido, y que tiene diferentes manifestaciones, como el tema de no planear el trabajo, por ejemplo, trabajar sin plan, improvisar, por ejemplo, a sabiendas de que un miembro está en un error, de pronto por amistad o por cualquier situación, no hacerle las críticas suficientes, fraternales, constructivas, o por el contrario, hacer críticas irresponsables en los lugares en donde no corresponde, o tener conciencia de los propios errores, pero tampoco intentar ni hacer esfuerzos para corregirlos. El caudillismo es la actitud paternalista que se tiene frente a las masas o frente a las bases. Se caracteriza por no educar a las masas, por pretender siempre ser el dirigente y no generar nuevos cuadros que puedan relevar al dirigente en determinados roles, volver a las masas o a las bases dependientes de su liderazgo. Mientras que el burocratismo es uno de los métodos de trabajo más perniciosos, se basa en la separación entre el trabajo manual y intelectual y el completo alejamiento y desprecio hacia la producción material y hacia quienes la realizan. Es como la distancia que se establece de las élites, de algunos dirigentes con las bases o de la organización o de las masas, el no relacionarse, el no consultar cuáles son los problemas que tiene, el no escucharla, el no acceder a una petición, ese distanciamiento, la demora en la solución de los problemas que puede redundar en atrasos incluso de los procesos políticos, tiene que ver mucho con el burocratismo. Y se considera entonces dos tipos de desviaciones burocráticas en la relación entre dirigentes y masas y en el estilo habitual del trabajo. Ya acaba de decir, se pierde el contacto con las bases de la organización y por otro lado, cuando el dirigente o miembro se aferra a normas de funcionamiento rígidamente, cuando no se tiene la creatividad, la iniciativa para en determinada situación poder resolver una situación nueva que no estaba prevista dentro de los planes o dentro de los marcos que se han orientado. Y el sectarismo pues también tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, con la actividad que desarrollamos diariamente, con nuestra actitud, y es súper importante superarlo porque es de la superación del
del sectarismo, que depende que nosotros de verdad nos convertamos en un factor de unidad del pueblo colombiano y de búsqueda de una alternativa. Se manifiesta en defender de forma ciega y razonada la secta, nuestros planteamientos, en no reconocer errores, no estar presto por lo menos a escuchar una observación, una crítica, y solo se trabaja con quienes son cercanos a nosotros. En este trabajo organizativo que yo hago y que visito algunas regiones, yo me encuentro algunas personas con las que yo trabajé hace tiempo, cuando estaba en la región, en armas, que están un poco marginados, me han buscado y me dicen, bueno, queremos trabajar, pero encontramos que como que hay resistencias, como que no nos quieren, como que no nos aceptan. Y cuando yo voy y le pregunto a los camaradas que están al frente del trabajo, de la dirección departamental, pues lo que dicen, no, es que el compañero hizo tal afirmación, algún cuestionamiento al partido. Y eso es suficiente para ni siquiera hablar con él y ni siquiera escucharlo. Y no para mirar, bueno, este compañero, así no entra al partido, ¿en qué puede ayudar? ¿Y en qué le podemos ayudar? ¿Y qué papel puede jugar dentro del trabajo de masas? En cuanto a los métodos correctos de dirección del trabajo, pues no basta trabajar mucho, sino que es necesario organizar el trabajo. También nos pasa, camaradas. Estamos atiborrados de trabajo, de actividades. En muchos casos no podemos atender muchas tareas, no podemos escuchar a mucha gente, y eso se convierte en un problema de estancamiento de la dinámica del partido y de la lucha de masas. Entonces nos toca ser organizados, establecer diferentes niveles de responsabilidades, delegar. Algunos camaradas no saben o no sabemos delegar, pensamos que si no estamos allí llenándonos y echándonos todo encima, las cosas no van a funcionar, que si no es fulanito el que va a dar una entrevista, eso no cuenta, que si no es fulanito el que asume tal responsabilidad, entonces no hay nadie más capaz, y allí de esa manera también le estamos cerrando el espacio para que otros cuadros se formen y asuman responsabilidades, porque es asumiendo nuevas responsabilidades que los cuadros se van formando y van soltando. Si los dejamos en cualquier rincón cumpliendo por siempre una sola tarea, pues desde luego que se van a estancar o se aburren y se van. Enseñarles a los demás a hacer las cosas, o sea, ir formando los cuadros que van relevando en los diferentes niveles de responsabilidad. No se deben hacer solo llamados generales, sino planificar, ya lo había dicho, y debe haber una división del trabajo, como lo había también ya explicado. Bueno, todos deben estar muy bien informados de las tareas que se deben cumplir, ser capaz de darse tiempo para informar y enseñar a los compañeros. A veces uno ve algunas camaradas, y a veces hasta le pasa a uno también, que lo buscan y lo buscan y lo buscan para que le resuelva una situación, y uno dice, no, pero es que no puedo, es que estoy ocupado, es que mire, es que estaba en un seminario, no, mire, que estaba en tal manifestación, es que estaba, como haciendo cosas mucho más importantes, es como el mensaje que uno le da a los otros, y en esa medida, pues, el trabajo se estanca, pero no se tiene claro que es mejor dedicar 10 minutos a escuchar a alguien, así sea rápidamente, y poder darle una salida, poder darle una idea para que continúe dinamizando la tarea y no dejarlo esperando 8 días, 15 días, un mes o quién sabe cuánto, y
que los camaradas a veces por la disciplina, entonces no avanzan en su trabajo y lo que estamos es entorpeciendo nosotros mismos como dirigentes el trabajo de los cuadros y el trabajo de las bases. Se debe también plantear una sola tarea central en el mismo periodo, desde luego que no es una tareita, sino que debe ser una tarea como cuando yo le hablaba de las movilizaciones, es decir, el partido en Cundinamarca en este año va a ser una movilización grande y todo lo coloca alrededor de esa movilización, el esfuerzo organizativo, el esfuerzo político, el esfuerzo de propaganda, el esfuerzo de comunicaciones, el esfuerzo financiero, todo alrededor de esa tarea, y solamente de esa manera que es en la práctica aplicar la que nosotros tantas veces, la palabrita que nos gusta tanto, la dialéctica, consiste en eso, en combinar todos esos factores alrededor de una tarea que en últimas nos va a dar un resultado político, organizativo importante. Lo mismo que evaluar el trabajo después de realizada cada tarea. También tenemos una tendencia de que cuando hacemos los análisis y las evaluaciones, si nos fue bien, minimizamos los errores y los dejamos pasar, y nos pasaba en la guerra también. Y eso lo hacíamos una y dos hasta que tenga el fracaso, y después decíamos, hola, pero eso lo hicimos las veces anteriores que tuvieron éxito. Sí, pero fue un error que estaba allí oculto y que en determinado momento se revirtió y se vino en contra de nosotros. Igual que la crítica y la autocrítica, ¿no? Es uno de los principios leninistas de organización que no debemos nosotros olvidar ni dejar, y que es el fundamento para nosotros poder reconocer los errores de los demás, los nuestros, de manera constructiva, y repotenciar nuestro trabajo como partido. Igualmente, aprender a manejarse en situaciones nuevas. A veces es muy fácil moverse en situaciones que son rutinarias, pero de pronto nos presentó una situación nueva, no hubo tiempo ni forma de consultar, o no está la persona que nos ha orientado, y el dirigente debe tener la suficiente flexibilidad, iniciativa, capacidad, formación para poder orientarse de manera acertada en esa situación, mantener la iniciativa y la capacidad creadora, y mantener una estrecha unión con las bases para eliminar todo tipo de subjetivismo y burocratismo. Y siempre no perder de vista, camaradas, que es en los trabajadores donde se encuentra el verdadero potencial revolucionario, es en las masas. Hay otro aspecto que es que tiene que ver con el control de los dirigentes por las bases. Es importante establecer mecanismos que permitan el control de los dirigentes por la masa y su sustitución en el caso de que hayan degenerado en sus métodos de dirección. Si esto no sucede en ninguna organización, camarada, la organización no se renueva. Si esto no sucede, podemos caer en los vicios o comportamientos que acabamos de ver, en el burocratismo, en empotrarnos en una posición, en cometer un error y la gente nos lo señala y la volvemos a cometer y nos volvemos sordos frente a ello, en no cambiar, el inmovilismo, y eso es pernicioso para cualquier organización. Ahora, no se trata tampoco de empezar a cuestionar todo, o por cualquier error o por cualquier expresión que incluso a veces de manera subjetiva se considere error, empezar a plantear, a controlar. Pero sí, esto es un problema como de cultura del partido, de cultura política al que se debe llegar de manera gradual, pero de manera consistente, firme, de generar los mecanismos internos del partido para que a mediano y largo plazo, ustedes saben que venimos de ser un ejército que
funcionábamos con ordeno, mando y obedezco, la orden y la subordinación, y eso no es fácil cambiar algunas actitudes y comportamientos, pero nuestro partido tiene que apuntar hacia ser flexible en ese sentido y generar unos espacios democráticos que permitan al mismo partido renovarse de manera positiva permanentemente. Una manera del control, si se puede llamar así, es a través de la elección de sus propios dirigentes, que nosotros la tenemos, de la participación en la elaboración del programa, que también accedemos a ello. Muy pronto saldrán las tesis para el nuevo Congreso, ¿no? Se planea, lo más seguro es en junio, la realización de un pleno donde apruebe las tesis que llegarán a las bases del partido para ser discutidas y recoger los aportes y llevarlos al segundo congreso que está planteado para este mismo año. Lo mismo, pues también las bases esperan y debería hacerse casi que cotidiano, que normal, que nosotros como dirigentes rindamos cuentas de los planes a las mismas bases de alguna tarea. Pero a veces cuando somos nosotros los que incumplimos, simplemente callamos y no damos explicaciones. Y se merecen las bases y es parte de los métodos que debemos de tener por la transparencia, por la confianza que esas bases deben de tener en el partido, pues estar informándolas periódicamente, permanentemente, de qué pasó con los planes, de qué pasó con las tareas, de qué pasó con el programa, porque de esa manera también las politizamos. Igual, bueno, el revocamiento del mandato de los dirigentes, cuando estos hayan dejado de cumplir su papel, pues será también el partido, lo que decía ahora, habrá que idearse de alguna manera, y eso lo discutirán en algún momento los partidos o cada organización. Ahí estamos hablando de las organizaciones de masas, más que todo, que tienen una flexibilidad sobre cuándo relevar un dirigente que se corrompió, por ejemplo, o que está en últimas no cumpliendo un papel en beneficio de la comunidad a la cual representa. Bueno, camarada, hasta ahí esa presentación.